Sean todos bienvenidos. Les pido por favor me acompañen a la epístola que venimos estudiando consecutivamente desde hace ya varios meses. Epístola de Pablo a los tesalonicenses, su primera carta. Nos acercamos al final de la carta, nos queda el sermón de hoy y Dios mediante el del próximo domingo ya para despedir esta carta. Vamos a estar leyendo desde el verso 21. Vamos a leer desde el verso 21 al 24. La exposición de la palabra estará en los versos 23 y 24 para que tengamos un poco de contexto. Voy a leer el verso 21 y llegaremos al verso 24. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Una breve oración. Espíritu Santo, oramos a ti. Tú eres el vicario, representante, presencia de Dios Padre y de Dios el Hijo. Tú eres aquel bendito consolador que prometió el Señor a sus discípulos y por extensión a la iglesia de Cristo cuando aún estaba en la tierra. Por eso, Espíritu Santo, acudimos a ti. Todo el poder de Dios, de Jesucristo, está en ti. La voluntad de Dios el Padre y de Dios el Hijo está en ti, el Dios Espíritu. Tú eres todo suficiente para hacer la obra aquí en esta iglesia, en este remanente el día de hoy. Espíritu Santo, fiel inspirador de la palabra que le diste al apóstol Pablo, el cerrar esta carta y a la vez iniciar su despedida con estas palabras que hemos leído. Hoy oramos a ti, Espíritu Santo, para que ese propósito por el cual tú se las diste a Pablo y luego fue leída y estudiada, predicada y aplicada a la iglesia de Tesalónica en el siglo I, se cumpla hoy también aquí, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Ayuda, pues, al insuficiente medio predicador. Líbralo de irse a oponer, de ir a estorbar lo que tú quieres hacer y decir a tu pueblo. Líbralo, Señor. Oh, impide, Señor, toda participación del hombre. Tú sabes que no hay nada bueno en mí, que si tú no haces la obra, Señor, no sería más que una lectura o una charla humana para otros humanos. Oh Espíritu Santo, pero tú eres Dios el Señor. Obra con tu poder en el pobre expositor que tú escogiste. Las debilidades conviértelas en fortalezas, su incapacidad en capacidad, su debilidad en poder, su oscuridad en luz. Y obra, Señor, Espíritu Santo, en medio de la congregación, a todos los que convocaste, háblales hoy, Espíritu Santo, en el nombre del Hijo y para la gloria del Padre. Amén. Por favor, toman asiento en silencio. Si no han apagado sus celulares o los han colocado en modo silencioso, lo hacen, por favor. Vamos a guardar la mayor reverencia hasta el final de la predicación. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amada iglesia, la Biblia es muy clara en decirnos que el cielo es un lugar santo y que el reino perfecto será un lugar santo y que el rey ahora del cielo y de ese reino eterno es un rey santo y que todas las criaturas que ahora habitan el cielo y que habitarán el reino perfecto, todas ellas, ángeles y almas, son santas
y que toda actividad que se lleva a cabo allí, tanto en el cielo como la que se llevará a cabo en el reino perfecto, están dentro del marco de la santidad. Y si la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la verdad, nos dice que sin santidad nadie verá al Señor, entonces es verdad que a menos que seamos santificados en todo nuestro ser, material e inmaterial, iremos al cielo y veremos al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pablo inicia así el cierre de su carta y lo hace hablándonos sobre el propósito por el cual Dios nos llamó desde antes de crear el mundo. Nos hace llamándonos sobre el propósito principal sobre el cual Dios nos llamó para librarnos de la ira venidera. Pablo inicia su despedida hablándonos del propósito santificador del llamado de Dios para el creyente. Dios se ocupó en escogernos, elegirnos, predestinarnos y a su tiempo llamarnos para formar en nosotros la imagen que perdimos por el pecado, para formar en nosotros el carácter de su Hijo. La iglesia está siendo conformada a la imagen del Señor Jesucristo. Y solo los que tienen la santidad de Cristo podrán estar en la presencia de Cristo. Solo los que tienen la santidad real, solo los que han sido puestos, posicionados en Cristo por Dios, ellos heredarán, ellos han recibido por imputación la santidad de Jesucristo y solamente ellos podrán estar ante el Rey Santo que es el Señor. Y aunque el deber del creyente es cumplir con todos los deberes santificadores ordenados por Dios en su palabra, como vimos especialmente en los versos 21 y 22, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de maldad. Aunque el creyente se esmera, y él tiene que esmerarse, él tiene que esforzarse por cumplir con todos los deberes que vimos desde el verso 12 y en el marco de la iglesia y todos los demás deberes. Pero el creyente en sí sabe que él no podrá alcanzar por sí mismo la meta final de su santificación absoluta. El creyente sabe que él no se puede hacer santo por sí solo. No puede. Esta iglesia fue una iglesia ejemplar, una iglesia madura, una iglesia fiel, firme, que hacía resonar el evangelio como una caja por todos los contornos donde estaba establecida. Una iglesia que permaneció firme a pesar de las persecuciones, a pesar de las aflicciones y todo lo demás, de los ataques del demonio, todo. Pero Pablo sabía que ellos no podían alcanzar por sí mismos la santificación final que Dios demanda para estar ante la presencia de Dios. Y para darles un gran consuelo y una gran motivación, Pablo cierra su carta dándoles esta maravillosa noticia. Pablo declara en su oración que Dios mismo se encargará de la santificación absoluta para el día del Señor. Que todo lo que a ellos les falta, Dios se los concederá para el día del Señor. Pablo manifiesta que la santificación del creyente se extenderá a cada parte de su ser, humano y espiritual, interior, exterior, visible o invisible. Y lo hace con ese propósito: motivar la iglesia a perseverar en su santificación personal, motivar a los hermanos a perseverar en su santificación. Como marca del cristiano, la santificación es la huella digital de Dios en él. Es la huella que lo distingue. No hay otra huella que identifique más a un cristiano que su santidad. Como hijos amados, imitadores de Dios, lo primero que esa criatura reformada, transformada interiormente por el Espíritu, empieza a hacer cuando es verdaderamente convertida, es odiar el pecado. Quien no odia el pecado no ha nacido de nuevo.
No, es un simpatizante serio, los hay, pero no es una criatura nacida de nuevo. Y mientras más odia el pecado, más mortifica el pecado y entonces más da frutos de santidad. Más se santifica, más se santifica. Y Pablo al decirles esto, está motivando a la iglesia. Oh, sepan que Dios está trabajando en ustedes y por ustedes. Dios está haciendo la obra que ustedes no pueden alcanzar a hacer. Él la está haciendo por ustedes. Y eso debería llevarlos a poner todo de su parte en su santificación personal. El tema del texto es la gran declaración del apóstol Pablo sobre la santificación absoluta del creyente, cuya seguridad descansa solo en la fidelidad de Dios, quien como agente santificador se encargará de completar la santificación de la iglesia para el día del Señor. Y el título que le he dado a la enseñanza es Santidad, santidad, oh bendita santidad. Sin ella nadie verá al Señor. Y la iglesia de Cristo la ha recibido por gracia, solo por gracia. ¿Cuánto valorarla? ¿Cuánto atesorarla? ¿Cuánto cuidarla? Cuando millones y millones y millones y billones y billones y billones y billones no la recibirán y su destino será el infierno. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Como viven las personas aquí en el mundo, vivirán allá. Los que viven siguiendo los deleites y los placeres del mundo, apartados de Dios para siempre. Los que viven amando a Cristo, amando la santidad, con Cristo permanecerán eternamente y para siempre. Santidad, santidad, oh bendita santidad. Y estaremos viendo 5 cosas. Así que prepárense que la velada es larga. Bueno, estaremos viendo su concepto. Segundo, veremos su agente. Tercero, su alcance. Cuarto, su propósito. Y quinto, su certeza. Su concepto, su agente, su alcance, su propósito y su certeza. Y muchas más cosas salen de estos versos. Pero vamos, con la ayuda del Espíritu Santo, a extraer estos 5 encabezados. Veamos entonces su concepto, verso 23. Y el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Iniciemos recordando cuál es el concepto bíblico de una manera clara, que todos lo entiendan, que los niños lo entiendan, que todos lo entiendan. De la palabra santo o santificar que nos da la Biblia. Y la idea de una manera clara es la de apartar, la de separar algo común para ser consagrado a Dios. Este concepto teológico se desprende, primero que todo, del hecho de que Dios es el único ser verdaderamente apartado del mal. Dios es el único ser increado, apartado de toda especie de mal, y es el único ser santo, santo, santo. Su pueblo es santo, pero Él es 3 veces santo. Él. Y de ahí se desprende este concepto. De ahí se desprende el principio de que todo lo que Dios aparta para su gloria tiene que ser santo. Todo tiene que ser santo. Por eso es que es muy abundante. Entonces solamente tomé algunos detalles, pues algunos textos, porque todo lo que Él separa para su servicio tiene que compartir su mismo carácter, tiene que ser santo. Entonces Dios, por ejemplo, separó objetos, lugares, un pueblo, un pedacito de tierra, una nación entera, con el propósito de que fuese santo. Por ejemplo, Génesis 2:3, allí empieza con la separación, con la consagración. Y bendijo Dios al día 7º, lo apartó de los otros 6 días y lo santificó
porque en Él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Lo primero que Dios aparta, y por eso les digo que aquí hay tanto, porque podría quedarme solamente predicando sobre el día de reposo. Porque tristemente no dimensionan la importancia del día de reposo para Dios y para el pueblo cristiano. No dimensionan. Y lo cambian por cualquier cosa, hasta por la pereza y el sueño. No, el día de reposo es lo primero que Dios aparta en su palabra para ser santificado. Hoy es un día de temor y temblor, el día de reposo. Un pueblo, Éxodo 19, 5 y 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, a toda la nación debía el profeta anunciar esto. Éxodo 29, 44, un verso muy completo referente a este tema, porque nos enseña aquí solo en este verso todo lo que Dios santifica. Santifica un lugar donde está el tabernáculo, un objeto, el tabernáculo, todos los objetos que habían dentro del tabernáculo, pero también a personas individuales, a Aarón y a sus hijos. ¿Con qué propósito? Para santificarlos, para santificarlos. En el Nuevo Testamento el concepto igualmente es demasiado amplio en esto. Pero solamente Efesios 1:4 dice que Dios nos predestinó, aquí está, que nos apartó, Él, no nosotros, buscamos de Él, no, desde antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos, y sin mancha delante de Él. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, apartado, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya entonces tienes la idea de cuál es el concepto bíblico de santidad. Y tú debes mirar por tu conducta si tú has sido apartado por Dios. Si tú vives en el pecado, tú no has sido apartado por Dios. Si tú vives en los dos caminos, en el del bien y del mal, si tú vives bebiendo agua de los dos arroyos, del agua dulce y del agua salada, si tú vives andando por los dos caminos, si tú vives en esa dualidad, tú no eres cristiano, tú no has sido escogido por Dios para santidad, porque ya expliqué que lo primero que hace el Espíritu Santo cuando hay una conversión genuina es inmediatamente enseñarle qué es el pecado, y esa criatura depravada misteriosamente empieza a odiar el pecado, empieza a avergonzarse. Si él pudiera retroceder el tiempo, él nunca se hubiera emborrachado. Esta es la vergüenza que siente ahora. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que santifica, a la vez lo guía a toda verdad, y la verdad es la palabra de Dios, porque Él es Dios. Entonces ya tú sabes cuál es el concepto y tú debes revisar tu vida. No te engañes con esto. Así como está abierta la puerta estrecha del cielo para que entres y crees en Cristo, te arrepientes y eres santificado, así la puerta del infierno está abierta para absorberte de inmediato. No hay tres puertas, no hay. Que hoy sea el día de tu arrepentimiento si estás andando en esos dos caminos. Que hoy sea el día de tu arrepentimiento. Conviértete a Cristo, conviértete, entrégate a Cristo. Serás santificado y darás testimonio público lo más pronto posible. ¿Cuál es el testimonio público inmediato que quiere dar un cristiano apenas se convierte? Quiero bautizarme. ¿Por qué? Porque Marcos 16 es demasiado claro. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Así es que hay que predicar el evangelio, nos estaban enseñando hoy. Directo. No le añadas nada, que tus argumentos no sirven de nada. Que se moleste el que se moleste, que se paren las pestañas el que se quiera parar. Pero el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, punto. Punto, no hable más con él, no hable más. Pero
Esas marcas iniciales dan esta marca que lo acompañará durante toda su vida, la marca de la santificación progresiva. La marca de la santidad lo va a acompañar. Así como Él sabe ya que todo en el cielo se hace en el marco de la santidad y que todo en el reino perfecto se hará dentro del marco de la santidad, Él dice, yo no me quiero quedar por fuera. Yo quiero entrar allá, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros somos salvos una vez para ser santos para siempre. Santos en toda nuestra conducta de vida, en toda. Y cualquier fallita que comete, no la comete planeada, entonces le duele amargamente y primero, Señor, perdóname. Y luego a la persona, esposa, hijo, hermano, el que sea, patrón, jefe, perdóneme. De todo corazón. Él ya no es un hipócrita. Y esos bienaventurados que fueron apartados por llamamiento, ahora son llamados en la Biblia ¿cómo? Santos o santificados. Vean por favor Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y ahora primero a los Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Santos y santificados. Esos son nuestros nombres. Valóralo. Si tú has creído en Cristo y vives cada día mortificando tu pecado, anhelando la santidad y la pureza, tú tienes que saber que tú eres santo de Dios, que tú eres santo de Dios. Ahora en un estado imperfecto, pero ya vendrá el momento cuando Dios cumpla su promesa en un estado de perfección. ¿Qué es la santificación entonces? Es el estado predeterminado por Dios que alcanzarán solo los creyentes, solo por su gracia y solo para la gloria de Dios. ¿Qué es la santificación? Es el estado predeterminado por Dios. Inevitablemente los escogidos, los llamados para ser santos, serán santificados por Dios. Y esto nos lleva a alabar a Dios por su santidad, a decir santidad, santidad, oh bendita santidad. Habiendo visto el concepto de la santidad, veamos ahora en segundo lugar la santificación, su agente. Pablo inicia con una gran declaración. Y el mismo Dios de paz. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, mis amados hermanos. Cuando uno no solo mira lo que uno era, porque hoy no es que seamos tan mejores humanamente hablando. No, es la gracia de Dios que nos ha transformado y nos ha dado vida espiritual. Pero quítenos Dios la vida espiritual, ¿y qué volveríamos a hacer? Cerdos al fango y perros al vómito. Eso volveríamos a hacer. Solamente Él, su presencia, su poder, su gracia, su favor, que nos sostiene para que no volvamos. Pero esta carnita vive deseando que volvamos. Cualquier cosa nos toca y de inmediato ¿qué quiere salirse? El Ernestico que está allá adentro. Ahí está. Es Dios, hermanos, y el Dios de paz os santifique por completo. ¡Qué promesa, mis hermanos! ¡Qué promesa, hermanos! Pablo sabía por inspiración divina, mis amados, que la voluntad de Dios, perfecta, agradable, buena, es la santificación del creyente. Esa es la voluntad de Dios. Él lo sabía, Pablo lo sabía. Por eso les había dicho en el capítulo 4, verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Él lo sabía, mis hermanos. Capítulo 4, verso 7. El propósito del llamado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermano, Pablo está diciendo, aquellos a los cuales Dios llamó, Él los va a santificar. Él los santificará. Él los santificará. La palabra de Dios revela de múltiples maneras, hermanos, que es que Dios, por medio de su Espíritu Santo, que es Dios mismo con nosotros. El Espíritu Santo no está aparte de Dios ni de Jesucristo. No es un ser aislado.
Por eso es que en el creyente hay tanto poder contra el pecado. O sea, lo que pasa es que nosotros somos desobedientes, muy faltos de sabiduría para comprender el gran poder que nos acompaña. Nosotros estamos llenos de poder espiritual para resistir cualquier clase de pecado y glorificar al Señor. Y es el Espíritu Santo, la presencia de Dios con nosotros. Y por eso es el Espíritu santificador, Dios santificándonos por medio de su Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:2, elegido según la presencia de Dios Padre. ¿En qué? En santificación del Espíritu. Romanos 15:16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que a los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Segunda Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos, si Dios no usara el poder santificador de su Espíritu, repito, si Dios no usara el poder santificador del Espíritu, hermanos, no habría arrepentimiento. Leer la Biblia, orar, congregarme, participar del bautismo, de la Santa Cena, de nada serviría en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué hay evolución positiva en el creyente? Porque Dios está usando su poder santificador por todos esos medios de gracia que nos ha dado. Mientras más una persona lee la Biblia, escudriña la Biblia, teme la Biblia, mientras más ora, mientras más se consagra, misteriosamente más santo es. Y lo contrario pasa con aquellos conformistas que quizás ni leen la Biblia, que quizás no oran, o que si leen la Biblia 5 minutos, en el pecado se deleitan horas enteras. Esos no son santos, no se ve santidad en ellos para nada, para nada. Es Dios el agente santificador. Nunca Dios ha cesado de santificar a su pueblo, nunca. Nunca Dios, aunque nunca experimentaremos, sentiremos, aparte de aquellos acontecimientos que cada uno tiene su experiencia cuando realmente entra en un momento de oración y de concentración y pasa de la meditación a la contemplación, donde realmente es realmente impactado por el Señor. Cada quien, hermano, pero nunca Dios ha dejado de santificarle. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto. ¿Qué es lo que hace el Señor? Él comenzó en nosotros la buena obra. ¿Cuál fue esa buena obra? Ya estábamos salvados. ¿Cuál es la obra que Él inicia? La santificación. La santificación. Él inició desde la elección, predestinación, todo esto, en su plan de redención. Pero Él está ocupado, es en la santificación del creyente. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí Pablo en nuestro texto está diciéndolo con otras palabras: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Es la misma petición de Jesús allá en Juan 17 creo, cuando dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Esa es la misma petición. Santifícalos, santifícalos. Él nos perfeccionará en santidad para el día del Señor, mis hermanos. Él lo va a hacer, Él lo ha prometido. Dios nos predestinó para hacernos semejantes a su Hijo. Romanos 8:29, miren todo lo que hay allí en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nadie que no se parezca a Jesucristo, a Jesús el hombre santo, no a Dios. Nosotros no seremos dioses pequeños, jamás. Nosotros somos seres humanos y por toda la eternidad seremos seres humanos, pero perfectos, como Jesús el hombre perfecto. Nadie, hermanos, nadie
que no sea semejante a Jesús. Por eso es que por fuera de la fe cristiana no hay salvación. Por fuera de la fe cristiana no hay salvación. Porque todos los que anhelan la salvación tienen que entrar primero en esta fe bendita y luego recibir del Padre esta obra. Dios empieza a esculpir, a tallar en cada uno de sus hijos la imagen de su legítimo Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Con el propósito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si tú eres hermano de Jesús, si has creído legítimamente en Jesús, tú eres hermano de Jesús. Y por donde vas, tú glorificas a Jesús. Lo contrario hacen todos aquellos, que siempre tenemos que decirlo, que en vez de glorificar a Cristo, deshonran lo poquito que dicen, que no deberían ni atreverse. Un borracho, ¿cómo va a decir? Es que yo soy hermano de Jesús. No, usted es hijo del diablo. Los borrachos no irán al reino de los cielos, no entrarán. ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está la pureza, la consagración? Romanos 6, 21 al 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, mire lo que son los santos. Mire, ellos fueron apartados. Ellos fueron libertados del dominio del pecado. ¿Y hechos qué? Esclavos de Dios. Esclavos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, está asegurada. Pero es que mire que hay unas marcas. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Ahora, ¿qué papel juega el creyente? Hay que decir algo sobre el creyente en esta obra santificadora de Dios. Bueno, Dios demanda del creyente que como hijo amado sea imitador de Él, o sea, que coopere junto con Él en el proceso de su santificación, que se una a Él. Él tiene que perseverar, como lo dicen los versos 21 y 22, donde Pablo está conectando. Pablo conecta acá, examinadlo todo, retener lo bueno. Esto lo hacen solamente los santos. Los santos están llenos de la palabra, que es estar llenos del Espíritu. Quien no está lleno de la palabra no puede decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo. No, por eso es que hay tanto desorden para en esas iglesias y creen que el Espíritu Santo y los coge y los arandea, los tira al suelo. Eso hace una cantidad de espectáculos dantescos. No, el Espíritu Santo es orden, es paz, porque el Espíritu es la profecía de Dios. Lleno del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Lleno de la palabra de Dios. Ese hombre le fluye, a esa mujer le fluye la oración, el temor, el temblor, lo que habla, busca hacerlo todo dentro del marco de la Biblia. Él está lleno o ella está llena del Espíritu Santo. El creyente tiene que cooperar, versos 21 y 22. Él lo examina todo. ¿Y qué hace luego? Como ya conoce la ley moral de Dios que ha sido esculpida en su mente y en su corazón, ya está escrita la ley de Dios en su corazón, entonces es como la lupa por la cual él mira todo. Es como el termómetro con que le mide la temperatura, es como la balanza con que todo lo pesa, la ley moral de Dios, bendita ley moral de Dios. Entonces, ¿él qué hace? Se abstiene de toda especie de mal. Ahí está. Mire, eso es lo que hacen los santos. Eso es lo que hacen los santos. Ellos se abstienen de toda clase de maldad o de pecado. La palabra mal es maldad, pecado, transgresión. Todo esto está encerrado en esa palabra. Lo examinan todo a través de la palabra. Retienen lo bueno y desprecian el mal. ¿Qué podría ilustrarse acá? Bueno, que Dios pone la semilla como lo demás, como la paz, como el gozo, como la templanza, como el dominio propio, como el amor, como la misericordia, como la bondad, como la piedad, como todas esas virtudes de Cristo que son los frutos del Espíritu Santo o dones del Espíritu Santo. Así Dios pone la semilla de la santidad en nosotros. Y yo soy el encargado de regar esa plantica, de cuidar esa plantica hasta llevarla a que dé muchos frutos. ¿Muchos frutos de qué? De santidad. De santidad, hermanos. Yo tengo que hacerlo consagrándome al Señor, consagrando mi mente, principalmente mi mente. Necesitamos orar mucho por nuestra mente. Nuestra mente es el campo más grande de batalla. Allí se llevan las batallas más sangrientas del cristiano. En la mente es de donde el cristiano toma la decisión si peca o obedece al Señor. Todo el pensamiento llega a la mente y él allí tiene que tomar la decisión pronta, rápido, de enfrentar el pecado, derrotarlo en el nombre de Cristo y glorificar al Señor o pecar. Leer la Biblia con temor y temblor. Leer la Biblia con temor y temblor.
Oh, Pablo dijo, teniendo gozo, así en todo lo que me toque vivir, tener gozo, porque Cristo no murió para hacerme feliz en este mundo, sino para darme una felicidad eterna cuando parta de este mundo de maldad y de pecado. Tener gozo, orar sin cesar, mírenlos, mire todo lo que me santifica, orar sin cesar. No apagar el Espíritu Santo. Ya veíamos cómo el pecado estorba al Espíritu Santo, cómo lo entristece, porque es una persona. Él es como si dijera, mírame, aquí estoy, no lo hagas, llámame que te auxiliaré. Y cuando va y lo hace, el Espíritu Santo se queda triste. No contristar, no estorbar la obra del Espíritu Santo. Respetar las profecías, respetar la Biblia, nada de añadir, nada de poner, nada de quitar. Hermanos, todos estos son medios. Congregarte, si no te has bautizado, bautizarte. Ya van entendiendo por qué es que insisto en el bautismo. Porque como mínimo tú debes dar marca, testimonio público de que has creído. De que has creído. Un estorbo muy grande tienes con tu pecado, con tu religión tradicional o con tus cosas si no te bautizas. El que no se bautiza puede estar seguro que no se ha entregado a Jesucristo. No se ha entregado a Jesucristo. Participar de la Santa Cena con una conciencia clara de que nunca será perfecto, pero que no hay pecados escandalosos, de que ya no hay odio, rencores, ya no hay esas cosas en su vida, que todo lo está llevando a Cristo. Congregarte fielmente miércoles, domingo, mientras lo puedas hacer, congregarte. Participando de todos los medios de gracia, así mi hermano tú creces y cultivas tu santificación. Y algo interesante, Pablo dice que el agente santificador es el Dios de paz. Bueno, ¿y por qué no el Dios de amor? O de bondad o de gracia. Bueno, algunos comentaristas serios dicen que Pablo escogió este atributo para recordar a la iglesia que así como en la santificación Dios es el agente por excelencia que nos santifica, asimismo Dios es el agente pacificador de su pueblo. Va en Efesios 2 del 11 al 18. Recuerden que éramos enemigos de Dios, que por nosotros nunca hubiéramos tomado la iniciativa. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y la promesa, sin esperanza y sin Dios por el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Continúa. Y mediante la cruz, ahí está, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dios toma la iniciativa, mis hermanos. Dios es el Dios de paz. Dios toma la iniciativa. Él proveyó una expiación, Él proveyó un sacrificio. Y en esa expiación perfecta de Cristo, Él nos lleva a la justificación, algo tremendo. Expiación, justificación, para luego, entonces, ya reconciliados con Dios, santificarnos. Vean Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar. Dios toma la iniciativa y por medio de Él, ese Él es Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mis amados hermanos, Dios nos ha reconciliado con Él mediante la sangre de su Hijo, y por esto es que quizás Pablo acá resalta este atributo del carácter de Dios, el Dios de paz. Si Dios no toma la iniciativa, jamás nos hubiéramos nosotros reconciliado con Dios. Pero hay algo más. En nuestro tercer encabezado veamos su alcance. Dice Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esto es un absoluto, un total. Y todo vuestro ser, otro absoluto. Pablo nos da dos absolutos aquí. Y para darle más claridad y más profundidad a que toda área de nuestro ser
tanto espiritual como material, va a ser santificada. Entonces él dice, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Esta es una gran declaración para la iglesia. Esta es una gran promesa para una iglesia que, recuerden, el contexto estaba sufriendo mucho, sufriendo persecución, burlas, despedidas de trabajos, echados de las familias. Ocurría un incendio y decían que era una de las deidades que ellos habían abandonado, que había enviado el incendio. Había una tempestad y entonces era otra deidad porque ellos la habían traicionado. Ahora eran traidores, no daban los cultivos, los animales perdían sus crías. Y estos, ¿quiénes eran los culpables? Los cristianos. Estos hermanos estaban pasándola muy mal. Pero ahora Pablo, al terminar su carta, él los llena de consuelo. Él los llena, es que tiene que ser de consuelo. Es que tienes que ser muy frío, hermana o hermana, para que esta noticia a ti no te mueva, para que no te motive. Oh, sí, bueno, Dios ha dicho que Él me va a santificar. Bueno, pues que me santifique. Yo sigo siendo la misma mañana, yo sigo discutiendo con mi marido por las mismas cosas, sigo haciendo lo mismo. Sigo creyendo lo que yo creo. No. No, la palabra de Dios tiene que producir cambios, transformaciones en nosotros. Tiene que hacerlo, hermano, porque ella es viva y eficaz. Y cuando a ti te digan que a pesar de lo que tú eres todavía, tu salvación está asegurada. No solo porque eres salvo por gracia, sino porque la santidad que Dios demanda para estar en el cielo y luego en el reino perfecto, Dios te la dará. Y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida del Señor. O sea, el cristiano, hermanos, que está aferrado de Cristo, que no se quita, que no se quiere mover de debajo de la cruz, él puede estar convencido que a pesar de lo que esté viviendo en su carne, a pesar de las aflicciones, todo lo que esté pasando, hermanos, él verá al Señor. No porque él pueda hacerse santo, no, sino porque Dios lo santificará por completo para que pueda ver al Señor y estar con Él por toda la eternidad. Es un Dios 3 veces santo quien lo está diciendo y haciendo. Para estar con el Señor, amados, piensen esto, es que para estar con el Señor, el Rey perfecto, en el cielo perfecto o en el reino perfecto, en la resurrección, necesitamos de la santidad absoluta. Ser santos en lo espiritual y en lo humano. Y debemos empezar a ir teniendo esas marcas desde ahora. Sí, imperfectas, sí. Pero que debemos tenerlas. Debemos tenerlas. El día de la resurrección, capítulo 4, versos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor, siempre con el Señor. Allí en la resurrección será la santificación completa, mis hermanos, será la santificación completa. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no hemos sido salvados del cuerpo. Nuestro cuerpo aún no es santo. No, nuestro cuerpo todavía no es santo, no ha sido redimido. Dios decretó para él el filtro de la muerte, o si Cristo viene, la transformación inmediata para ir a la resurrección. Pero nuestro cuerpo va a pasar por el mismo proceso del alma. Nuestro cuerpo va a ser santificado en la resurrección gloriosa. Por eso Pablo dice, para el día, la venida del Señor. Alguien puede estar pensando, pastor, y no va a decir nada de la dicotomía o tricotomía. Hermano, muy poco, porque Pablo acá no está dando esta enseñanza o corrigiendo estas cosas, y a mí tampoco me va a distraer esto, tampoco me va a distraer. Él no está enseñando si el ser humano está formado de 2 partes o 3 partes. No, Pablo está diciendo un absoluto, todo vuestro ser.
todo vuestro ser. Para quienes leen la Biblia, solo busquen en la concordancia. La mera concordancia les va a decir que espíritu es lo mismo que alma y que alma es lo mismo que espíritu. Es lo mismo, es lo mismo. Solo para recordar nuestra posición doctrinal. Nuestra posición doctrinal es tal como la enseña la Biblia. Desde Génesis, ¿qué nos enseña? Que Dios creó al hombre ¿de cuántas partes? De dos partes. De dos partes. La parte material, barro, carne, cuerpo, y la parte inmaterial, Dios infunde aliento de vida, o sea, espíritu o alma, que repito, para la Biblia es lo mismo. No estamos formados de tres partes, no, eso lo inventaron y es bastante distorsionado de la Biblia. No hay forma de demostrarlo, no hay nada que lo pueda demostrar, porque este es uno de los versículos y Pablo no está hablando acá de ese tema. Somos alma y cuerpo o espíritu y cuerpo, es lo mismo. Lo que Pablo está tratando es del absoluto del ser humano al cual Dios, el Dios de paz, va a santificarlo por completo en la venida del Señor. Aún no somos santos, por lo que ya dije, nuestra santidad está incompleta. Y al estar incompleta, misteriosamente en este mundo es inestable. Es inestable porque no ha sido completada en nosotros. Nosotros hoy interiormente somos santos, espiritualmente somos santos, pero humanamente pecadores. Y esto hace que nosotros estemos en una santidad inestable. ¿Por qué? Porque la misma Biblia le dice, mire, el que esté firme, mire que no caiga. Vivimos en un peligro constante y ahí es donde tenemos que ser vigilantes, ser responsables en la perseverancia de la santidad para no ir a caer. Pablo mismo sufrió mucho con ese tema, mucho. Cuando uno medita en Romanos 7, del 7 al 25, y uno lee y vuelve y lee, y uno mira y piensa, uno ve cómo sufría Pablo, él deseando ya, aquí en su cuerpo, ser santo, pero él dice, no, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta es la gran conclusión a la que llega Pablo. Pablo sufría con este tema, pero el día del Señor, hermanos, Dios unirá nuestras almas a un cuerpo santificado y todo nuestro ser será santificado. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, porque solo podremos ser una cosa: seremos absolutamente santos, solamente santos. Seremos perfectamente santos, ya no habrá inestabilidad como la que tenemos hoy, hermanos, y esto lo debe anhelar todo cristiano, y esto nos lleva también a nuestro cuarto encabezado, el propósito de la santificación. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Acá de manera intrínseca hay una palabra que ya dije y que es nuestra responsabilidad: la perseverancia de los santos. Ahí está la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Cuándo viene Cristo? ¿Cuándo viene Cristo? ¿Cuándo viene Cristo? Nadie lo sabe, ¿cierto? Como puede llegar ahora mismo. Pablo enseñó, Pedro enseñó, los apóstoles enseñaron. Van más de 2000 años. Es un hecho que vendrá, amén, vendrá. Pero como nadie sabe la hora, nadie sabe la fecha, nadie sabe el día, como ya vimos allá en los estudios que hicimos de escatología, capítulo 4, verso 3 y hasta al 5:11, entonces, ¿cómo deben vivir los cristianos? Santa y piadosamente, o sea, santificándose todos los días son los días ordenados por Dios para que el creyente se santifique. Todos los días. Él no tiene vacaciones espirituales. Él no tiene vacaciones en su santificación. Él todos los días, Él persevera en su santificación. En ese gran día Cristo vendrá a juzgar el mundo, a establecer su reino perfecto. Pero ¿cuándo? Como no sabemos, en cualquier día, entonces debemos perseverar en nuestra santificación. Pero como aprendimos en uno de los estudios de este tema de la doble expectativa escatológica, nosotros vivimos en una doble expectativa, porque ¿quién sabe en sí cuándo se va a morir?
Ya tenemos una expectativa bíblica que es la venida del Señor, que nos manda, nos demanda y nos ordena a que nos santifiquemos todos los días. Pero me queda mi bendita expectativa escatológica. ¿Cuándo voy a partir? Bueno, lo que el Espíritu Santo nos dice es que ya sea para esperar el día de Cristo o el día de mi muerte personal, yo tengo que perseverar en mi santificación. En cualquier momento nos puede sorprender el Señor. Él va a venir en su gran día o vendrá individual, personalmente por cada uno de nosotros. Y disculpen si muevo sentimientos, pero la membresía de la iglesia sabe lo que nos pasó en 23 días. En 23 días despedimos 3 personas, 2 de ellas fieles de acá, y una el esposo de una familia, de una esposa con su familia acá. Habiendo personas con enfermedades graves aquí, y esas personas sin ninguna enfermedad base grave, fueron ellas las que el Señor visitó y se las llevó. Y tú y yo no estamos libres de eso. Así que, ¿cuál es tu responsabilidad ante esto? Santificarme día y noche. Día y noche. Santificarme día y noche. Para que cuando el Señor venga universalmente o venga individualmente por mí, me encuentre, como Pablo dice, irreprensible. Irreprensible. La palabra irreprensible, como ya hemos estudiado esta palabra, no significa perfectos, porque no puede haber perfección, sino, como aprendimos, se trata de que nadie nos pueda acusar y menos comprobar una falta grave, que nadie pueda decir yo te vi borracho sin vergüenza. La foto o 2 o 3 testigos, que nadie pueda hacer eso. Que yo te vi haciendo esto o aquello, faltas graves, que nadie las pueda decir y menos comprobar. Eso es ser irreprensible para la venida de Jesucristo. Porque imagínese usted, volviendo a ese tema de cualquier pecado escandaloso, adulterio, fornicación, borrachera o cualquier otro de estos pecados, lesbianismo, homosexualismo, todos estos pecados horribles, que el Señor llegue con un infarto a un hermano o una hermana viendo pornografía. Y que alguien me diga, pastor, le firmo que no va a ser así. No, existe la posibilidad, o que lo coja borracho. ¿Sería irreprensible ante el Señor? Ocupémonos de nuestra santidad, mis hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 9 al 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya esto lo estudiamos. No es ladrón para nosotros, sino para los no creyentes. En cuanto a lo sorpresivo, sí va a ser. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 11. Miren la amonestación que da el Espíritu Santo a personas creyentes, hermanos nuestros, que vivieron hace más de 2000 años. ¿Cuánto más para nosotros es esta amonestación? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. O sea, cuando yo estoy convencido ciertísimamente de que esas cosas van a pasar, de que el Señor va a venir, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Voy a hacerlo más práctico. ¿Cuántos aquí están convencidos de que tendrán que morir, que tendrán que ser separados su alma y su cuerpo? ¿Cuántos están convencidos? Pues entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir, amados hermanos? ¿Cómo debemos vivir? Ante esta tremenda verdad, nosotros debemos vivir santa y piadosamente, buscando cada día nuestra santificación. Hay un quinto encabezado y veremos de manera más breve, y es el verso 24. Pablo no nos deja así, Pablo nos da una certeza que debe ser más motivacional todavía para perseverar en nuestra santificación. Fiel es el que os llama. ¿Quién nos llamó? Dios.
el cual también lo hará. Pablo dice, Él los llamó con llamamiento santo, Él los llamó para santificación, Él lo hará. Este es el seguro, esta es la certeza. Cuando leemos versos como estos, amados hermanos, no podemos quedarnos solo en la lectura, no. Nosotros debemos ir un poco más allá y pensar un poquito en el medio humano. O sea, ¿quién está diciendo esto? ¿Por qué lo dice? ¿A quiénes lo dice? Bueno, lo primero que debo pensar es quién lo está diciendo. Y yo ya sé que es el apóstol Pablo. Entonces está saliendo a relucir algo aquí del apóstol Pablo. Y lo que nos deja ver aquí, Pablo, cuando pide que Dios santifique a los tesalonicenses y luego declara esto, mis hermanos, es que Pablo no confiaba en lo que hacían los tesalonicenses, en lo que pudieran ser, en que eran una iglesia ejemplar, en su fidelidad, en su consagración, en su santificación. Él no confiaba, es que lo que yo pido Dios me lo da. No. Él confiaba solo en una cosa, que tenemos que aprender nosotros a confiar en ella, en el carácter de Dios. En el carácter de Dios, mis hermanos. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Es Dios fiel. Deuteronomio 7:9, 2 Timoteo 2:13 dice, si fueren infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Salmo 36:5 dice que hasta las nubes es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios. La seguridad o certeza, hermanos, de que nuestra santificación será una realidad, nuestra santificación absoluta, es que Dios es fiel, mis hermanos. Es que Dios es fiel. Y la obra que comenzó, hermanos, Él la acabará. Nuestra santificación descansa solo en el carácter de Dios. La obra que comenzó al momento de predestinarnos, la va a terminar. Dios lo que inicia, lo termina. No es como nosotros, mis hermanos. ¿Cuántas cosas dejamos iniciadas? Dios lo que inicia, lo termina. Dios nunca se equivoca, nunca se desanima, nunca se queda sin recursos para terminar lo que inició. Él inició la obra de la creación, la terminó. Puedes dar por sentado, dice Pablo, que Él inició la obra de la redención y la terminará en ti el día del Señor. Él te santificará. De nuevo Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará para el día del Señor Jesucristo. Dios nos llamó para ser santos, mis hermanos, y santos seremos. Dios nos llamó para ser santos, y santos seremos, no por mi capacidad, mi fidelidad, no, sino porque Dios es fiel. Hermanos, el día del Señor o de nuestra muerte, no nos faltará santidad para ir al cielo y ver al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No nos va a faltar santidad, amada iglesia, no nos va a faltar santidad. El Señor fiel lo hará. Hermano, ¿no te anima a perseverar cada vez más y más por abandonar tus horribles pecados, cuando sabes que a pesar de tus defectos, es precisamente pecados, desánimos y todo lo demás, Dios está ocupado personalmente en trabajar en tu santidad? ¿No te anima eso? Dios está trabajando personalmente en ti. Él está trabajando con tu carácter. Él está trabajando con tu alma. Por fuera y por dentro, Dios está trabajando. La obra interna da frutos externos. Y por eso es que te duele y te avergüenza. ¿No te animas a ver esto? Que Dios va a terminar, va a completar, va a finalizar lo que tú no podrías finalizar jamás, tu santificación. Yo creo que sí nos debe animar. A saber que Dios está haciendo todo esto debe llevarnos, hermanos, a odiar más nuestro pecado y a amar más la santidad. Por eso, hermanos, oremos al Señor para que cada día seamos menos arrogantes, menos altivos, menos prepotentes, menos duros, más humildes, agradecidos, mansos, temerosos. ¿Por qué? Porque saber esto, hermanos, que Dios nos va a santificar, nos va a llevar a ser mejores cristianos. Y por tanto, mejores personas con todos los demás. Nosotros somos una familia diferente. Nosotros no pertenecemos a aquella familia de donde Dios nos rescató, donde los hermanos se asesinan entre sí.
La religión romana es una maldición. Ellos son miembros, los hacen miembros a la fuerza de bebés. Allá los rescató Dios y ellos se matan entre sí. Se secuestran, se violan, adulteran, fornican, se emborrachan. Ellos hacen todo esto contra ellos mismos. No, la familia de Dios se ama porque ellos son santos. Ellos se cuidan, ellos se protegen, ellos se ayudan, ellos se bendicen, ellos oran los unos por los otros. Y esto debe verlo el mundo allá afuera. Ellos deben verlo. Tu salvación está asegurada porque la fidelidad de Dios asegura tu santificación. Salvos una vez, santos para siempre, por la gracia y para la gloria de Dios. Hermano, para terminar, acepta los desiertos como bendiciones de Dios. Hermanos, Dios nos hace pasar por aflicciones, los desiertos nos hacen pasar por agua, por fuego, por dolor, por pena, por tristeza, pero Dios, que es fiel, hermanos, también es nuestro Padre amoroso, y si estás pasando por un desierto de esos, es porque Dios sabe que los desiertos o las aflicciones son necesarias para nuestra santificación, son necesarias para santificación. Hermanos, sin aflicción no hay santificación, sin sufrimiento no hay gloria. ¿Y saben por qué? Porque Dios sabe que a los que le aman, todo nos está ayudando a bien, como lo dice Romanos 8:28. Perseveremos en nuestra santificación, mortifiquemos nuestro pecado, que nuestro final será glorioso. Completamente, totalmente, absolutamente seremos santos y estaremos para siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y a los amigos, para ustedes no es esta promesa, no, de ser santificados por completo el día del Señor. No, amigo, no. Para ustedes es un llamado urgente al arrepentimiento, a que crean en Jesucristo. Porque si ustedes no se arrepienten de sus pecados creyendo en Jesucristo, ustedes no escaparán de la ira venidera el día del Señor. Para unos santificación completa el día del Señor. Me están diciendo que ya me pasé el tiempo. Y para otros, ira completa el día del Señor. Ira completa el día del Señor. Amigo, ¿en cuál de los dos bandos, en cuál de los dos núcleos quieres estar? ¿Con los que recibirán su santidad completa y la dicha perfecta? ¿O con los que recibirán la ira eterna en una condenación eterna? Amigo, la solución se llama Jesucristo. Jesucristo recibió la ira del Padre en esa cruz para librar de la ira venidera a todos aquellos que crean en Él. Amigo, solo tienes que creer en Cristo. Entrégate a Cristo, entrégate, que aunque no conozcas nada, el Espíritu Santo empezará la obra para ti. Él te unirá a una iglesia bíblica como esta, y todos los hermanos empezaremos a ayudarte en el camino de tu santificación. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias por guardarte esta promesa bendita para el cierre de la carta. Gracias, Padre. Nos has hecho un recorrido maravilloso por ella. Nos queda, Señor, la despedida final del apóstol de la iglesia. Pero gracias te damos por la porción de hoy, Señor. Gracias por recordarnos la promesa de que seremos realmente santos eternamente y para siempre. Pero gracias también por recordarnos que esto demanda una gran responsabilidad en el creyente. Es un misterio, Señor. La regeneración, la conversión y demás obras salvíficas son solamente tuyas, monergísticas, pero tú quisiste, Señor, que en la santificación participáramos, que fuera de dos. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos has dado todos los medios para que nosotros perseveremos, para que nosotros avancemos en nuestra santidad. Ayuda a quienes estén aquí todavía, Señor, con prácticas de pecados escandalosos. Si ellos, Señor, tienen alguna luz, por favor, alúmbralos completamente. Hazles ver su horrible situación. Guíalos, Señor, a un arrepentimiento genuino y verdadero. Y a todos aquellos que por primera vez, Señor, los has traído para que piensen realmente en su situación. Señor, si son tuyos, sálvalos. Mueve sus conciencias, mueve sus corazones. Dales el arrepentimiento que nos diste a nosotros. Dales la fe para creer que solo hay dos religiones en el mundo, la falsa y la verdadera. Y que la religión que se aparta de tus mandamientos, de los cánones bíblicos, Señor, es falsa. Y que tú, Señor, has establecido una iglesia bíblica donde la gente de esa congregación, de esa comunidad de fe, tiene unas marcas semejantes a las marcas de Jesús.
Bendícenos y ayúdanos, Señor, a ser testimonio para los perdidos, como aprendíamos en la clase, a seguir predicando el Evangelio. Es el único anzuelo por el cual tú rescatas, es el único medio por el cual llamas, Señor, y es el único que tiene el poder para convertir a un pecador. Danos centralidad en Cristo al predicar el Evangelio, pero danos también ser vehementes cuando nos toque exponer la condición perdida en la que se encuentra el pecador. Bendice a tu pueblo, Señor, que hoy agradecido te alaba y te bendice en el nombre de Cristo. Amén y amén.